Costa y confirmo que no he podido dar. Pues, como parte de la Junta Rectora de la demarcación del País Vasco, pues bueno, voy a digamos, hacer la introducción de esta primera conferencia. La exposición que se inauguró ayer está organizada por Heidelberg Matillas y por el Colegio de Ingenieros de Caminos. En ella lo que pretendemos es poner en valor no a Eduardo Torroja, porque Eduardo Torroja tiene un gran valor y está reconocido por todo el mundo, pero sí las dos únicas obras que existen de Eduardo Torroja en el País Vasco. Son el Bolatoki y el frontón, ¿no? La cubierta del Bolatoki y la cubierta del frontón. Además se celebra el 75 aniversario de la inauguración del frontón y el 125 aniversario del nacimiento de Eduardo Torroja. Entonces, al juntar esas efemérides, pues se ha planteado hacer esta exposición y que luego, al acabar la conferencia, se dará una breve explicación de cómo está planteada esta exposición. Juntamente con la exposición va a haber un ciclo de conferencias, que 5 de ellas se van a celebrar aquí en este museo en 4 días, porque hay un día que 2 de ellas se celebran a la conjunta. Y ahora voy a presentar, a tomar la palabra Mario Guisasola, que va a presentar a Ignacio Payá, que es el primer conferenciante de este ciclo de 5 conferencias. Bueno, hoy empieza el ciclo de conferencias que hemos preparado para poner en valor las dos obras de Torroja Niñorga y, por supuesto, para poner en valor a Torroja. Entonces, las conferencias son 5 conferencias y cada una de ellas, tenemos conferencias, pues que fueron un poco unas conferencias en las que no se repitiera unas a otras y como veréis no va a ser el caso, porque al final hemos dejado campo libre a cada uno de los conferenciantes para que elija la temática con la que se sentía más a gusto. Entonces, la conferencia de Nacho se hizo una inspiradora de un héroe de la ingeniería y no voy a decir más porque Nacho lo olvida ahora. La siguiente conferencia será de Jorge Bernabeu, que es catedrático de la Escuela de Caminos de Madrid y versará sobre todo de los años de Torroja, los años, si queréis, la época dorada de Torroja, que fueron los años previos a la Guerra Civil y las estructuras que realizó sobre todo en la Ciudad Universitaria de Madrid y el hipódromo de la Cazuela, que está pegado a la universidad. El siguiente conferenciante será Xavier Font, que hablará sobre las iglesias que construyó Torroja en el Pirineo catalán al final de su vida. Luego, eso será en enero, al final de enero. O sea, la de hoy es el último miércoles del mes de octubre. La siguiente conferencia, la de Jorge Bernabeu, será el último jueves de noviembre. En Navidades os dejaremos tranquilos y en final de enero volveremos a la carga. El último jueves de enero la primera conferencia será de la de Xavier Font, que os he dicho, de las iglesias en el Pirineo catalán. Y el último jueves de febrero terminaremos con las conferencias aquí y será una conferencia doble de Pepa Casinello y Mike Slack. Pepa Casinello hablará sobre la vida de Torroja, porque el mes que viene publica un libro sobre la biografía de Torroja. Entonces, pues presentará el libro aquí y conjuntamente con Pepa Casinello, que es arquitecta y catedrática de la Escuela de Caminos, de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, y además es la directora de la Fundación Torroja. Junto con ella, la conferencia dará Mike Slack, que es catedrático de la Escuela de Ingeniería Civil de Berlín y socio de la ingeniería Schley Bergermann Partners, que es una ingeniería muy potente de puentes y grandes estructuras como estadios, y él hablará del legado de Torroja a un nivel internacional, que muchas veces nos fijamos en Torroja pensando que, bueno, pues este es un extranjero, pues no nos demostrará que Torroja era una persona importante desde el punto de vista internacional. Y finalmente,
La última conferencia, en lugar de ser en Mallorca, será en el colegio en Bilbao, porque la exposición se trasladará al colegio de Bilbao. Esa última charla creo que es en mayo, y la dará Juanjo Jorquera, que es profesor de la Escuela de Cartagena, la Escuela de Cartagena, y Juanjo hablará un poco lo que él ha denominado torrojaterapia o tiempo para pensar. Como sabéis, vivimos muy acelerados, y al final, para crear estructuras tan buenas y tan bellas como las de Torroja, hace falta tiempo para pensar bien las cosas. Y pues él va a hacer un elogio de este tiempo para pensar que nos hace falta y cómo hay que aplicarlo en los proyectos. Bueno, el primer conferenciante, como os decía, es Nacho Payá. Nacho es catedrático de la Escuela de Camino de Valencia. Además, es profesor de la Escuela de Travaux Publics de París y ha sido profesor en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. El área de trabajo de Nacho son dos áreas. Una, la ingeniería estructural del fuego, que es muchísimo más técnica, y luego el otro área por el que yo soy amigo suyo y por el que está aquí es la interrelación de la ingeniería estructural con la sociedad y con otras disciplinas como son el arte y la arquitectura. Bueno, y sin más os dejo con él. Pues muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es para mí un placer. Una cosita, perdón. Nacho viene de Valencia, ya viene más con su familia, y le agradezco mucho que haya venido en un día tan desastroso como el de ese que sabéis todos que ha sido hoy. Pues muchas gracias, Mario. El placer es nuestro. Bueno, pues para empezar esta conferencia, para introducirla, yo quería hacer un pequeño viaje en el tiempo. Y entonces me remonto a los años 90 y cuando yo era estudiante en la Escuela de Caminos de Valencia, en la asignatura de Historia y Estética nos hablaban de Torroja y decían que era muy bueno, pero yo no terminaba de saber por qué era Torroja tan bueno. Después, en el año 94-95, estuve en París, en l'École des Ponts, y ahí no nos hablaron de Torroja y apenas nos hablaron de estética tampoco. Solo recuerdo 2 horas sobre estética en puentes y las dio un arquitecto. Entonces, luego me puse a trabajar pues, proyectos de puentes, falsos túneles, patologías estructurales, y esas inquietudes como quedaron por ahí dormidas. Y de repente sentí la intuición y la necesidad de irme a trabajar y a vivir a Berlín, y ahí contacté con el profesor Michael Slice, que vendrá en el futuro. Y aquello fue como un estallido en mi interior, ¿no? Trabajé mucho porque tuve que terminar la tesis doctoral y además pues, conocí a mi mujer allí, o sea que estaré siempre agradecido a Mike por eso. Pero además Mike me dijo, puedes venir a Berlín si encontramos algo en común entre lo que tú haces y lo que yo hago. Y cuando se estaba marchando, después de nuestra reunión, me dijo, por cierto, que este año vamos a hacer un viaje de estudios por España. Si nos ayudas a organizar el viaje, puedes venir y estar en nuestro instituto. Y qué mala suerte que me tocó estar un buen tiempo organizando el viaje de estudios y 2 semanas de viaje con ellos por España, entre otras cosas visitando pues, el hipódromo de la Zarzuela y otras obras de Torroja. Entonces, pues ese era un ambiente como muy enriquecedor. Y mientras estaba allá en Berlín, un día en el ordenador, en Amazon, me apareció este libro, La Torre y el Puente, el nuevo arte de la ingeniería estructural. Y yo lo compré, pero más para contradecirlo, porque a mí nadie me había dicho que la ingeniería estructural podía ser un arte. Y este libro que había escrito un tal Billington, al final terminó de echar gasolina o combustible al fuego y aquello ya ardió a lo bestia, no se puede decir de otra forma. Entonces el profesor Billington y su discípula María Garlock en esos tiempos estaban trabajando en la obra del arquitecto español Félix Candela y habían sacado un libro muy bueno, habían hecho muchos estudios y además habían empezado a publicar cosas sobre Candela. Entonces yo dije, si ellos lo están haciendo sobre Candela, ¿por qué no puedo hacer yo algo parecido sobre Torroja? Y además tengo que darme prisa porque si una de las autoras se llama María, es muy posible que hable español, o sea que como me descuide me va a quitar el campo de investigación, ¿no? Y entonces decidí arrancar el proyecto Torroja, que empezamos en el año 2008, y empezamos a analizar en detalle muchas de las obras de este genial ingeniero.
porque claro, casi todo lo que se había escrito hasta ese momento eran casi copias de los escritos de Torroja. Había muy poca investigación en las fuentes primarias, en los anejos de cálculos, en publicaciones inéditas. Entonces cogimos diferentes estructuras, aquí he puesto alguna, Ayot, Táchira, el frontón de Recoletos, el hangar de Cuatro Vientos, y las analizamos buscando los proyectos originales, haciendo cálculos con métodos modernos. Publicamos muchas cosas y siempre intentamos incluir en todos nuestros artículos una valoración crítica, intentando explicar por qué Torroja era tan bueno. Además, pues también intentamos visitar las obras con nuestros alumnos siempre que podíamos. Aquí estamos con estudiantes de tipología, de historia y estética en el acueducto de la Ayot. Y si tuviera que resumir lo que he encontrado después de tantos y tantos años, sería esta imagen. Para mí lo que mejor define a Torroja es ET, pero no esperéis que os lo diga ahora, sino que tendréis que estar atentos toda la charla para comprender por qué ET es la mejor imagen para Eduardo Torroja. Entonces, tenemos que pensar en a qué nos dedicamos los ingenieros, y sobre todo los de estructuras, y sobre todo hay una necesidad de transporte y hay una necesidad de refugio también, de crear un abrigo. Y en los dos tipos de estructuras, Torroja fue un maestro sin igual. Aquí, por ejemplo, tenemos el viaducto de Martín Gil, que está en Zamora, es un puente arco de hormigón y fue un récord del mundo en su momento y lo tuvo durante muchísimos años. O aquí, por ejemplo, tenemos el mercado de Algeciras, que también proyectó Torroja en los años 30, y lo mismo, es una estructura impresionante y es una estructura del tipo laminar, que ahora explicaré un poco qué consiste eso. Y Torroja muchas veces es definido como el maestro o el genio de las estructuras laminares. Aquí os quiero llamar la atención que esto tiene una luz de más de 40 metros, la luz es la distancia entre apoyos y el espesor tipo es de solo 10 centímetros. Es decir, 40 metros con 10 centímetros, esto es bastante increíble. Y esto lo podemos demostrar pues, comparándolo, por ejemplo, con una cáscara de huevo. Esto es más esbelto que la cáscara de un huevo, por ejemplo, es más gruesa comparativamente a lo que es la cúpula de Algeciras. O lo podemos comparar con otras estructuras. Por ejemplo, aquí tenéis la cúpula de San Pedro y esto pesa del orden de 10.000 toneladas. Aquí tenéis una cúpula del Centenario que está hecha con hormigón armado y han bajado bastante el peso, están en torno a 6.340 toneladas. ¿Y cuánto pensáis que pesa Algeciras? Si estuviera en clase señalaría, pero no puedo hacerlo. Pero bueno, está en torno a 500 toneladas. Es decir, que tiene la misma luz o incluso un poco superior que San Pedro, 47 frente a 42, pero pesa del orden de 20 veces menos. Eso solo es posible porque hay un uso súper eficiente del material. ¿Y esto por qué es posible? Porque se trata de estructuras que funcionan por forma. Cuando pensamos en las estructuras, pues pensamos en puentes, en cubiertas y tenemos una serie de cargas exteriores, el peso propio, la nieve, el viento, el sismo, y entonces las estructuras pueden aguantar por tracción, si estiro, pueden aguantar por compresión o pueden aguantar por flexión si la doblo. Y lo que sucede es que cada material tiene una forma adecuada de resistir. Por ejemplo, el espagueti aguanta muy bien la tracción, pero si lo comprimo se parte, no tiene resistencia. O el cable, lo mismo, si lo estiro esta tracción aguanta muy bien, pero si lo comprimo no tiene ninguna resistencia. En el caso del hormigón es un material que aguanta muy bien a compresión si lo estoy apretando, pero cuando lo tracciono ya no tiene tanta resistencia y tengo que meter acero. Si quiero que una estructura de hormigón funcione bien, tengo que hacer que trabaje principalmente a compresión, y eso es lo que conseguimos con las estructuras laminares. Se les da una forma adecuada, de modo que la estructura trabaje principalmente a compresión y solamente se pone acero para resistir algunas tracciones o si en algunos sitios aparecen flexiones. En definitiva, sería algo parecido a un globo que está hinchado con aire y el globo se tracciona, pero en lugar de tener la fuerza por dentro, la fuerza está por el exterior y entonces en lugar de estar traccionada, la estructura está comprimida. No sé si se entiende más o menos, pero un poco es esa idea, es hacer una estructura que trabaja principalmente a compresión y entonces puede hacerse muy eficiente. Además, aquí tenemos que en las cúpulas y en las láminas de Torroja hace estructuras que son tridimensionales, no son estructuras planas, no es como una viga, un arco, un cable que están contenidos en un plano, sino que estructuralmente funciona como un conjunto tridimensional. Entonces, de alguna forma, Torroja y los ingenieros que empiezan a trabajar en 3D hacen un salto cualitativo muy grande. A mí me gusta decir que es como pasar del Space Invaders con el que jugaba yo de pequeño, pues al Minecraft o a los videojuegos actuales. Conceptualmente es otra galaxia. Pues lo mismo sucede al pasar de un arco 2D a pasar a una estructura laminada 3D. Y esto además, como se hacen con hormigón, el hormigón tiene la virtud
que le puedo dar la forma que yo quiera a partir de los encofrados, ¿no? Entonces esto fue como una explosión a partir de los años 20 y 30 del siglo pasado, porque la capacidad creativa se liberó, ya no había límites como los que imponía el acero o los que podía imponer la madera. Sin embargo, como siempre, pues la moneda tiene dos caras. La cara, ya le he dicho, la eficiencia y la expresividad, la cara B era la complejidad del cálculo. Esto que veis aquí es del anejo de cálculos del frontón de Recoletos, del cual hablaré más tarde. La segunda cara negativa de la moneda es la dificultad de la construcción, como son formas complejas y además tienen que descimbrarse de forma uniforme, porque si no aparecen esfuerzos puntuales y se podrían romper, pues necesitan andamios complicados y encofrados más o menos complicados en función de la forma. Entonces se trata de estructuras que emplean muy poco material final, pero necesitan mucha mano de obra. Cuando la mano de obra empieza a hacerse muy cara, dejan de construirse. Entonces, además de esto, el segundo polo sobre el que pivota un poco esta charla es sobre este libro de Joseph Campbell que se llama El héroe de las mil caras. Y Campbell lo que hizo fue estudiar mitos y leyendas de numerosas épocas y de numerosas civilizaciones y llegó a la conclusión de que todas tenían una estructura parecida. Esa estructura es la que llamó el viaje del héroe. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, pues hay un héroe que está en su zona de confort y de repente recibe una llamada para emprender una aventura, recibe una asistencia de alguien más sabio o de un ente sobrenatural, no se sabe, y entonces llega un momento en que tiene que decidir si entra en el mundo especial de la aventura o no. Ese es el momento de la salida, si finalmente decide entrar. Y una vez está en el mundo de la aventura, tiene que pasar por una serie de pruebas, puede pasar una crisis, en la crisis puede incluso morir física o figurativamente, y al final acaba resurgiendo, encontrando un tesoro y volviendo al punto de partida. Pero llega al punto de partida, pero ya no es el mismo, porque ha sido enriquecido por todo el viaje, es un poco el viaje a Ítaca, del poema del viaje a Ítaca. Entonces, lo que os voy a comentar ahora es esta teoría aplicada a las vidas y a la obra de Torroja. Entonces, ¿cuál es la llamada a la aventura? Pues para un ingeniero siempre es intentar construir algo que sea más grande, más alto, vaya más lejos, con un material nuevo o con una forma nueva. Pero claro, no se trata de hacerlo de cualquier forma, sino que hay que tener un criterio de calidad. El profesor Billington, por ejemplo, en La Torre y el Puente hablaba de lo que él llama las 3 Es, que las estructuras tienen que ser económicas, eficientes y estéticas. La economía hace referencia a conservar el dinero de los contribuyentes, la eficiencia a emplear los menos materiales posible para ser sostenibles y la estética o la elegancia, pues todos la tenemos claro. En el caso de Torroja emplea otras palabras, pero al final viene a ser algo parecido. Torroja dice que nadie se va a acordar de la complejidad de los cálculos y de lo bien que estaban hechos los cálculos, pero la gente lo que va a recordar es la forma, pero que esa forma siempre tiene que estar apoyada en sólidos conocimientos físicos, que no puede ir en contra de la naturaleza, ¿no? De la física. Para poner un ejemplo, pues empezamos con el frontón Recoletos, que es una de mis estructuras favoritas. Y esto cuando se construyó era el frontón de mayor superficie que existía en el mundo. Pero si bien estéticamente es impresionante, cuando la profundizamos en ella todavía nos impresiona más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos en a qué estaba acostumbrada la gente. Pues, por ejemplo, en las iglesias o catedrales, la nave central y luego las naves laterales. Sin embargo, Torroja ha eliminado el pilar que debía estar aquí. Es decir, es como un mago que quita todo lo que la gente estaba acostumbrada a ver y aquello sigue aguantando. Claro, eso no es fácil, pero es que no es solo eso, ¿eh? Si comparamos las dimensiones de lo que hace Torroja con lo que habían hecho los ingenieros alemanes, que eran los pioneros de este tipo de estructuras, vemos que había ido mucho más lejos. Estas dos imágenes muestran secciones, cortes transversales, de las láminas que habían hecho los pioneros alemanes. Y aquí podéis ver que su luz, la distancia entre apoyos, estaba entre 12 y 14 metros. Y Torroja aquí, en Recoletos, se va a más de 30 metros. Pero encima los alemanes estaban empleando una forma relativamente convencional, como es un cilindro, y él hace una forma totalmente nueva que no se había empleado nunca antes. Además, los alemanes solemos decir en España que son como cabezas cuadradas, y esto aplica también para las estructuras laminares. Ellos solo construían lo que eran capaces de calcular. Entonces decían que para que sus métodos de cálculo funcionasen, los bordes de la lámina tenían que ser indeformables, no podían descender. Y entonces colocaban unas grandes vigas de rigidez como la que podéis ver aquí y que se ven en otras partes de la imagen, ¿eh? Pero a Torroja eso no le gustaba. Entonces, como eso no le gustaba,
no coloca ninguna viga de rigidez aquí, es decir, que encima hace un alarde impresionante. Pero no solo eso, sino que además dice, bueno, tenemos que meter la luz dentro del frontón, y en zonas en las que hay esfuerzos internos importantes, quita materia y sustituye el hormigón por una estructura triangulada, para poder iluminar por dentro la obra. Entonces, es un montón de cosas que hacen que sea una estructura impresionante. Hemos visto también que es necesario una ayuda sobrenatural, un mentor. En el caso de Torroja no es fácil encontrarle un mentor. Quizás podría ser su padre, por aquello que fue catedrático de geometría y que era arquitecto y que era matemático también, y escribió un libro sobre superficies desarrollables y líneas abeadas, que es un tipo de superficie que Torroja empleó muchísimo en sus obras. Podríamos pensar también en Eugenio Rivera, que fue profesor suyo en la Escuela de Caminos y fue el introductor del hormigón armado en España. Y que en San Sebastián, por cierto, tiene 2 puentes, uno de ellos lo veis aquí. Pero realmente Rivera enseguida se vio sobrepasado por Torroja y de hecho en el año 36 promovió un homenaje para que homenajearan a su discípulo. O sea que Rivera ejerció un cierto mentor, fue un poco mentor, pero tampoco demasiado tiempo, enseguida lo sobrepasó Torroja. Y quizás probablemente los que podrían considerarse más mentores suyos, aunque no tengo constancia que hubiera un contacto directo, supongo que se conocerían, son Finsterwalder y Diesinger, que fueron los 2 ingenieros alemanes que trabajando para la empresa de Dividag fueron los pioneros de las estructuras laminares. Esto es una portada del catálogo de Zeiss Dividag de estructuras laminares y esta es la construcción de la primera estructura laminar del mundo, que fue un planetario en la ciudad de Jena, en Alemania. Lo que pasa es que aquí está en fase de construcción, están montando la armadura, falta el hormigón que vino proyectado después. En un momento dado, el ingeniero Torroja tiene que decidir si se atreve a traspasar la frontera y entrar en el mundo de la aventura o no. Eso en Torroja no he detectado ningún escrito en el que parezca que tenga miedo o tenga dudas. Pero si pensamos en otro ingeniero genial y que además recibió clases de Torroja, como es Javier Manterola, que tiene muchos puentes en el País Vasco, uno de los más conocidos es el de Euskalduna, que veis aquí, pues Manterola sí que expresa esa sensación de miedo y de valentía, porque él dice, si uno espera saber todo de un tipo de puente para atreverse a hacerlo, entonces nunca avanzaría. Hay que atreverse incluso con lo que no sabes para así poco a poco ir avanzando e ir aprendiendo. Es esa idea. Y una vez ha tomado la decisión de arrancar con el proyecto, lo primero no es lanzarse a hacer cálculos, sino lo primero es pensar. Hay que tener las ideas. Y eso es lo que llamamos normalmente el diseño conceptual, que Torroja lo expresó muy bien en esta frase, que es que antes y por encima de todo cálculo está la idea moldeadora de un material en una forma resistente. Entonces, lo primero es pensar qué quiero construir, ver una idea que funcione y luego ya haré todos los cálculos detallados que me haga falta. Bueno, entonces, en el caso de Recoletos, las condiciones estaban claras, porque tenían una superficie a cubrir, tenían unos lucernarios y tenían un gálibo, una altura mínima en la que no podía haber ningún obstáculo. Entonces, a partir de ahí, Torroja plantea una solución con cerchas transversales como esta, otra solución con vigas longitudinales, pero ninguna de las dos termina de convencerle porque le parecen poco estéticas y le parecen muy robustas. Y al final dice que casi de forma intuitiva le salieron 2 arcos de círculo, que es lo que acabó construyendo aquí. Ese sería un poco el proceso de generación de la forma que siguió. Hemos visto que el héroe tiene que enfrentarse a una serie de pruebas. Torroja tuvo que superar bastantes pruebas también. Esta es la lámina de Algeciras. Fue una estructura que no se había hecho nunca antes nada igual, porque los alemanes apoyaban en todo el contorno y aquí Torroja hace la cúpula apoyada solo en pilares puntuales y además para descimbrarla le aplica un pretensado para levantarla, o sea, algo único. Sin embargo, Torroja se planteó el cálculo y sacó las ecuaciones diferenciales, pero en un momento dado se queda atrapado, es incapaz de resolverlas. Y estas imágenes son de su anejo de cálculos y dice que eso es prácticamente imposible de resolver y que además no vale la pena resolverlo y perder el tiempo intentando resolver esas ecuaciones tan complejas. Pero no se queda ahí, sino que al final acaba haciendo un cálculo por estática gráfica en 2 o 3 páginas, empleando vectores como podría emplear un alumno de bachiller o uno de primero de carrera si se lo explican bien las cosas, ¿no? Lo que pasa es que para quedarse tranquilo, pues además lo que hizo fue un modelo reducido a escala 1:10. Entonces, entre los cálculos simplificados y el modelo reducido, proyectó y construyó la cúpula de Algeciras. En Recoletos,
sucedió algo parecido, la forma era nueva, no había ninguna manera de obtener los esfuerzos dentro de la estructura. Y de hecho, cuando lo intenta, sale un sistema de 54 ecuaciones diferenciales. No es irresoluble. Lo mandó resolver a 2 equipos y cada uno obtuvo una solución diferente. Entonces, Torroja analizó el tema y se dio cuenta que por los propios errores inherentes del proceso de resolución nunca encontrarían una solución única. Y al final lo que hizo fue un modelo reducido también a escala 1:10 y además monitorizó la obra. Entonces colocó una serie de sensores, que es lo que aparece en esta figura. Esta figura es como un corte de la estructura del frontón Recoletos y se puede ver en la línea más gruesa lo que es la estructura sin deformar y la línea más fina es la estructura deformada tal y como se midió en obra. Y se puede ver también a través de puntos lo que preveyó él en el cálculo y lo que le salió del modelo reducido y se ajusta bastante. Otro caso curioso de pruebas es el hipódromo de la Zarzuela. Otra vez lo mismo, una forma que nunca nadie antes ha construido antes. Entonces, en este caso, en lugar de hacer un modelo reducido, era tan innovador que decidieron hacer un modelo a escala 1:1. Entonces, es lo que veis aquí. Aquí está el encofrado, está la armadura y aquí está el modelo cargado con sacos. Pues la estructura superó con creces, tuvo una resistencia muy superior a la que era necesaria, teniendo en cuenta las sobrecargas que iban a actuar allí. Pero no solo eso, sino que como estamos en la España de los años 30, pues después de hacer la prueba pican el hormigón y reutilizan las armaduras para otro de los módulos, es decir, reutilización al máximo. Y por supuesto el encofrado reutilizado también. Enemigos. El ingeniero Torroja afronta el problema y le aparecen enemigos y aparecen junto a la crisis. ¿Quiénes pueden ser nuestros enemigos? Por ejemplo, de la naturaleza. Aquí tenemos el colapso del puente de Tacomanarros. En Valencia, pues desgraciadamente hemos visto también cosas parecidas estos días. Puede ser la opinión pública. Tenemos la Torre Eiffel, que hoy en día es un símbolo de París, sin embargo, supongo que lo sabréis, cuando se iba a construir hubo un manifiesto de los artistas contra la Torre Eiffel. Y decían, bueno, no es que queramos ser chauvinistas, pero ya sabemos que París es una ciudad sin igual en todo el mundo y no nos podemos creer que se vaya a hacer esta estructura que ni siquiera los americanos, con todo su sentido comercial, la quieren, ¿no? Y sobre todo tienen en cuenta que esto va a ser un deshonor para París. Sin embargo, hoy en día pues es uno de los grandes símbolos de la ciudad. Otro posible enemigo es el miedo a la innovación, el miedo a hacer cosas nuevas. Y esto es muy habitual en el mundo de la construcción. Entonces aquí tenéis otro ejemplo de una estructura laminar proyectada por Torroja. Esto era para la factoría de CASA, de Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima. Y eran unos arcos de 81 metros de luz. Es decir, más de 25 plantas más o menos, o 26 plantas en horizontal. Y entre 2 arcos había una estructura laminar de tan solo 5 centímetros de espesor, con unos lucernarios también para que pudiera entrar la luz dentro de la factoría. Bueno, pues esto desgraciadamente no se construyó y se hizo una solución más convencional, aunque era más cara. Y Torroja dijo por escrito pues, que quizás no se hizo porque era un diseño demasiado revolucionario. Iba por delante de su época. Otros posibles enemigos fueron las guerras. Aquí tenemos el hipódromo de la Zarzuela, y el hipódromo de la Zarzuela estuvo en la línea del frente durante la Guerra Civil y recibió del orden de 26 perforaciones, pero afortunadamente pudo ser reparado y ahí sigue hoy en día. Otras estructuras no tuvieron la misma suerte. El frontón Recoletos, que nos ha asombrado antes, pues recibió muchos proyectiles de artillería también. No cayó durante la Guerra Civil, pero luego le fueron a reforzar y mientras lo estaban reforzando colapsó. Aquí os he puesto algunos otros ejemplos de estructuras destruidas desgraciadamente por la guerra, como este puente en Colonia, los hangares de Freycinet de Orly, los hangares de Nervi en Orvieto y Orbetelo, o el puente de las Cellas en Huesca, que otra maravilla y desgraciadamente pues ya no existen, ¿no? En ocasiones esa muerte puede incluso llegar a ser la muerte física. Aquí tenemos el modelo reducido de Algeciras. Torroja estuvo inspeccionando el modelo reducido con Aguirre, que era el ingeniero de la contrata, que más tarde fundaría Agromán, y 1 hora y media, 2 horas después de que salieran de estar inspeccionando, el modelo colapsó. No colapsó por culpa de un problema del concepto de Torroja, sino por algún defecto constructivo del propio modelo, no porque la estructura no estuviera bien concebida. Hay casos de otros ingenieros, como el del puente de
de Brooklyn, de Nueva York, que falleció a causa de las heridas sufridas mientras se ejecutaba la obra del puente de Brooklyn. Bueno, pero superadas todas estas crisis, aparece lo que llamamos el Renacimiento, y eso se plasma en la creación de nuevas estructuras, por ejemplo, como la que tenéis aquí. Aquí me llama mucho la atención la forma de la estructura con esta ondulación y el reducido espesor de la lámina, que es de solo 5 centímetros. Esto hoy en día las normas no nos dejarían proyectarlo, porque necesitaríamos más espesor de hormigón solo para cumplir con los recubrimientos. Y luego, si se hubiera hecho una estructura más convencional, como hacemos en los edificios, a base de vigas en una dirección y forjados unidireccionales en la otra, pues el tamaño de la viga, el canto, estaría en torno a 1 metro, más o menos. Y aquí, en cambio, estamos hablando de espesores de 5 centímetros. Eso nos da una idea de lo bien que sabía jugar Torroja con la forma para hacer estructuras eficientes. La otra estructura que tenéis, la otra joyita, es una estructura muy contradictoria y al mismo tiempo muy interesante. ¿Por qué? Porque se trata de una cubierta colgada y espacial y con un espesor de solo 3 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que al estar colgada, el hormigón está trabajando a tracción. Y el hormigón no es un material que trabaje bien a tracción. Entonces es como si Torroja estuviera no sé qué pasó, pero hizo algo que iba en contra de su propia filosofía. Estaba como jugando. Es una estructura en la que las luces son pequeñitas y entonces tampoco hay por qué ser tan estricto. Puedes tener un poco más de libertad. Pero yo es de los pocos casos, o quizás el único caso que conozco de una estructura de Torroja que no cumple uno de sus principios, de que no puede haber satisfacción estética si el tipo, las formas o las proporciones no se corresponden con el material que los expresa. ¿Por qué? Porque aquí está empleando el hormigón, que trabaja bien a compresión, sin embargo está empleando el hormigón trabajando a tracción, no es la forma adecuada de emplear el hormigón. Pues la estructura está bien concebida, está ahí, la hemos visto hace nada y tiene muy buen aspecto para no tener mantenimiento y tener 70 años, está fenomenal. De hecho, me gustaría estudiarla con más detalle si surge oportunidad. Y también la he comparado con una estructura parecida que hay en la STP, en l'École des Travaux Publics en París, la podéis ver ahí, y esta es una estructura reciente. Y yo cuando veo esto, pues me quedo con la estructura de Torroja, pero de lejos. ¿Por qué? Porque conceptualmente es más avanzada, porque es una estructura tridimensional, no es una sucesión de cables, como si dijéramos, y además fijaros que aquí son solo 3 centímetros que pone Torroja, es una estructura súper delgadita, y fijaros el espesor que ponen en la estructura nueva. Y las luces no son tan diferentes. ¿Vale? Además, también me gusta mucho esta estructura porque se construye antes de que Fra Giotto, que es el arquitecto que veis aquí, leyera su tesis doctoral en 1954 que se llamaba justamente La cubierta colgada. Y Fra Giotto es reconocido como el maestro de las estructuras colgadas. Entonces, realmente me parece una estructura muy, muy innovadora y que habría que estudiar bien por qué le hizo así y las condiciones del proyecto. Hay veces que, aunque no se pueda ejecutar el proyecto, el Renacimiento se produce porque inspiras a otros a hacer algo parecido. Entonces, esto no se construyó, pero años más tarde, un ingeniero suizo, Horsdorf, que había trabajado con Torroja, hizo algo parecido para unas fábricas en Suiza. No sé si fue inspirado por Torroja o no, pero sí que hay una cierta similitud. Y al final, pues el ingeniero Torroja descubre el tesoro. El tesoro, lo que es ese tesoro, lo representó muy bien Freycinet cuando hablaba de que se sentía un constructor y de la alegría que le producía el ser capaz de moldear el hormigón en formas que habían salido de su imaginación. En el caso de Torroja es la alegría de ver completada la obra con éxito. Como podéis ver aquí, Torroja a hombros en un hangar en las proximidades de Madrid. Pero además con el éxito y el tesoro viene un cierto reconocimiento. Por ejemplo, Torroja fue miembro de la Real Academia de Ciencias Naturales, Exactas y Físicas, creo que se llaman. Además, pues también participó en numerosos comités e instituciones internacionales, creó la Asociación Internacional de Estructuras Laminares. Y Frank Lloyd Wright, que es uno de los mayores arquitectos del siglo XX, dijo que Torroja había sido el ingeniero que mejor había entendido lo que llamaba la arquitectura orgánica. Aquí son dos de los edificios famosos, la sede de Johnson y la Casa de la Cascada, de Wright. Y de hecho pues eran amigos porque coincidieron varias veces y aquí los podéis ver paseando a los dos por las calles de Arizona. Bueno, pasado la crisis, conseguido el tesoro,
obtenido el reconocimiento, es necesario volver al punto de partida, al regreso. Y en este momento es un momento de compartir todas las lecciones aprendidas con el resto de la gente. Entonces Torroja eso lo hace a través de numerosos libros, conferencias, artículos. El libro de Razón y Ser lo publica primero en español, pero luego se traduce al inglés como Filosofía de las Estructuras, se traduce al alemán como La lógica de la forma y se traduce al japonés, pero no me preguntéis cómo se traduce eso porque no lo sé. Pero bueno, como lo ponen en inglés, pues igual es también la filosofía de las estructuras. Además, por ejemplo, el cálculo que hizo para el frontón de aquí, junto con Batanero, es que hicieron un fascículo y lo dejaron publicado también. Es decir, que había un deseo de compartir el conocimiento. Además, también ejerciendo a través de la docencia. Aquí tenemos a Manterola otra vez, que fue alumno durante 3 años de Torroja. Y en Manterola lo que dice en un vídeo que grabamos para el Congreso de la IAPSE del 2014 es que era como una figura mítica para todos ellos, que Torroja paseaba y que todos los alumnos poco menos que babeaban. Y que además pues que era un talento como no ha habido prácticamente otro igual en el mundo de la ingeniería. Además, gracias al viaje, pues Torroja desarrolla nuevas habilidades, por ejemplo el emprendimiento. Se dedica a hacer modelos reducidos, pero no había ninguna empresa en España que fuera capaz de hacer eso, entonces tiene que crear una empresa para modelos reducidos. También desarrolla capacidad de liderazgo, si no, no hubiera podido crear el Instituto Torroja, que en su momento tenía un prestigio universal en todo el mundo, como dijo uno de los conferenciantes, pues que envidiaban a España y que no la deben envidiar no solo en Italia, sino en todo el mundo, gracias a la labor que estaban haciendo en este instituto en Madrid. O, por ejemplo, la creación de la IAS, ¿no? Demuestra una capacidad de liderazgo muy, muy potente. Y lo siguiente que quería compartir con vosotros son las cualidades del héroe, de Torroja como héroe, o las características o los valores. La primera de ellas es la capacidad para reflexionar. Esta es otra iglesia de Torroja que está en Gandía. Y cuando uno la mira de cerca, bueno, si la miramos por dentro, hay algo que nos llama mucho la atención, y es que hay una luz, una distancia de casi 30 metros entre apoyos, pero no hay nada por debajo aguantando la estructura de la cubierta. No sé si os dais cuenta que aquí hay unas puertas correderas y las paredes están como levitando, no hay nada que las aguante. ¿Y eso cómo es posible? Pues porque Torroja apoya esta viga en un pórtico y en otro pórtico, salvando una luz de 30 metros, y la viga tiene una forma de Z. La viga tiene la forma de Z que veis aquí y la otra forma de Z que veis ahí. Las vigas trabajan a flexión y resisten gracias a su canto. No sé dónde está la regla aquí. Si yo cojo esta viga, sí la puedo doblar muy fácilmente, pero si la pongo así, que tiene mucho más canto, tiene mucha más resistencia a la flexión. Entonces Torroja, gracias a hacer una viga en Z con un canto tan elevado, tiene mucha inercia, mucha rigidez y mucha resistencia. Y esto es la primera vez que se emplea también con estas magnitudes. Es un nuevo sistema estructural que se inventa. Bueno, y si comparamos lo que hace en Gandía con lo que había hecho en la Zarzuela, hay algo que nos llama la atención enseguida. Es que a Torroja le gustaban mucho las formas suaves, pero vemos que aquí coloca unas costillas, unos nervios para rigidizar la estructura. Y decimos, ¿y eso por qué? Pues mi teoría es que es una lección aprendida del colapso del frontón Recoletos. Porque reflexionando sobre el colapso de Recoletos, Torroja dijo que si hubiera tenido que volverlo a construir, hubiera puesto estos nervios de rigidización que podéis ver en la imagen, y que esos nervios no hubieran afectado ni a la estética ni apenas al coste. Entonces, pues mi teoría es que cuando llegó a Gandía, él dice que lo hace por problemas de abolladura del alma de la viga, pero también es una lección aprendida del colapso de Recoletos. También es una persona que planifica muy bien, entonces define todo en planos y define muy bien los procedimientos constructivos. Volviendo a Recoletos, aquí vemos una sección de uno de los planos en los que se ve perfectamente el andamiaje, se ve dónde quería poner las cajas de arena para poder descimbrar y que todo bajara simultáneamente, se ve la ubicación de los puntos en los que quería tomar medidas, se lo tenía todo definido al milímetro. Y aquí lo que se ve es un esquema de cómo van las armaduras modificándose en la viga que deja embebida en este elemento de aquí, esa viga que está en la intersección entre los dos lóbulos de la cubierta. Pues está todo perfectamente definido como debería hacerse. También da muchísima importancia a los detalles. Por ejemplo, esta viga que estaba mencionando anteriormente y que los alemanes sí que hacían, Torroja dice que no la quiere hacer por varios motivos.
principalmente por estética, porque si la hace tendría un mamotreto ahí colgando y eso rompería la armonía del conjunto. Luego dice que el coste tampoco se va a ver afectado por no hacer esa viga descolgada. Y luego finalmente dice que si pusiera una viga descolgada la gente podría pensar que son simplemente una serie de bóvedas apoyadas en un muro y en la viga descolgada. No quería ocultar cómo funcionaba la estructura y por eso pues no la pone. Además también vemos en Torroja un carácter muy valiente porque está siempre explorando nuevas formas, nuevas maneras de hacer trabajar al material con el que más disfrutaba, que era el hormigón, nuevos métodos de cálculo. Lo vemos aquí con la bolera, o lo vemos, por ejemplo, en el acueducto de Ayoz. Esto es el año 1939, justo después de la Guerra Civil, y hace el que yo creo que es el primer acueducto postensado del mundo. Pero no es que lo postesa en una dirección, sino como una máquina lo postesa en las dos direcciones y se asegura la total impermeabilización del acueducto, que no haya apenas fugas, ¿no? Y además lo hace con una estética impresionante y encima es creativo con muy pocos recursos, porque, insisto, estábamos en el año 39 y el acueducto, que yo sepa, no ha tenido grandes operaciones de mantenimiento y ahí sigue trabajando como acueducto, sigue perfectamente en servicio a día de hoy. Otro ejemplo que nos demuestra cómo Torroja era creativo con pocos recursos es el mercado de Algeciras. Está situado al lado del mar, en un ambiente muy agresivo para el hormigón, y os recuerdo que tiene 10 centímetros de espesor tipo. Sin embargo, el primer proyecto de reparación lo hace el hijo de Torroja, José Antonio, en el año 97. Es decir, pues casi 70 años después de que se haya construido la obra. Es algo impresionante. Además, Torroja, otro de sus valores es que conocía muy bien la historia de la construcción. Eso se puede ver consultando el libro de Razón y Ser, siempre alude a muchas construcciones clásicas y también a muchas construcciones de sus contemporáneos. También era una persona educada en las artes. No llegó a académico de la Real Academia de Bellas Artes como otros ingenieros como Fernández Casado, Fernández Ordóñez o Manterola, pero Jafo, que fue uno de sus biógrafos, decía que Torroja era un poeta de la estructura. Y hablando con José Ramón Navarro Vera ayer, me dijo que José Antonio Torroja, el hijo, les había dicho que había escrito una obra de teatro en alemán. Pero no está publicada, ¿no? Nadie sabe dónde está, nadie la ha visto, pero José Antonio le dijo a José Ramón que esa obra de teatro en alemán existía. Y bueno, pues José Antonio Fernández Ordóñez se refería a Torroja como un funcionalismo poético, persona con una formación profundamente humanística, es decir, era alguien con una educación en el mundo de las artes también. Además, Torroja tiene una capacidad para inspirar. Murió en los principios de los 60, pero sigue vivo para todos los que nos dedicamos a estas cosas. Aquí podemos ver a un grupo de profesores y de profesionales de todo el mundo inspirados por las bóvedas de la zarzuela, bueno, por las láminas de la zarzuela, voy a hablar bien, durante un congreso sobre diseño conceptual que organizamos en Madrid. O, por ejemplo, este es un proyecto de unos de mis alumnos de tipología de hace bastantes años ya y se puede ver claramente la inspiración de la zarzuela y de Torroja. O, por ejemplo, si cogemos la iglesia de Gandía y pensamos en el puente que he mostrado al principio de Manterola, el de Euskalduna, gracias, podemos ver que está empleando una sección en Z también. Entonces, está claro, por lo menos para mí, que hay una inspiración de las secciones en Z que emplea Torroja por primera vez. Y luego en el turno de preguntas, si queréis, os explico intuitivamente cómo funciona ese puente. Otro ejemplo que muestra la inspiración es el frontón de Miranda de Aga. Es exactamente lo mismo, solo que en lugar de emplear hormigón para las alas y el alma de la viga, lo que emplea es una chapa metálica perforada. Pero los rigidizadores que están aquí también están aquí. Es decir, que está claramente inspirado. Y también es muy importante reflexionar sobre las herramientas con las que trabajaba Torroja. Y lo podemos ver viendo cómo estaba en su despacho. Pues básicamente con su cabeza, con el papel, dibujando, con el lápiz, con el teléfono, supongo que para comunicarse con la gente, y con los libros que representan un poco el conocimiento científico del momento. También trabajaba a base de modelos reducidos, trabajaba también con modelos físicos para ver cómo se podían construir o cómo podían funcionar las cosas, y sobre todo también trabajaba en equipo. Entonces aquí he puesto una de las hojas de la memoria del cálculo del frontón Recoletos, en la que Torroja indica quiénes han sido todos los colaboradores y cuál ha sido el papel que ha ejercido cada uno de ellos. ¿Vale? Y sobre todo Torroja era una persona también muy apasionada. Según
dice José Antonio Fernández Ordóñez, decía que sentía un auténtico amor por el hormigón armado. Y esto es algo que es común a todos los grandes ingenieros, y aquí tengo un vídeo que nos lo demuestra también. Eso de dar consejos es muy complicado. Lo único que yo puedo decir es que debéis amar mucho lo que queréis hacer. No hay otra salida. No sé si no me entiendes. Tienes que desear mucho hacer lo que quieres hacer. Y entonces sí eres bueno y entonces progresas. It's only you must love what you won't make. Es importante, very important. Lo único importante. Aquí es que Manterola está hablando con unos alumnos de Princeton que le están entrevistando. Por eso les dice, no me entiendes, y se lo explica otra vez y habla un poco en inglés también, ¿no? Entonces Manterola insiste, les da el consejo de que tienen que amar lo que quieren hacer. Entonces, volviendo al punto de partida, y ya para ir cerrando la charla, ¿ya tenéis alguna idea de por qué puedo comparar a Torroja con ET? ¿Algunas sugerencias? Podríamos pensar que es por el tema del pelo, podríamos pensar en las iniciales, pero hay una realidad más profunda que esa. Y incluso si pensamos en la película de ET sigue un viaje parecido. También llega, tiene que pasar una serie de pruebas, tiene un mentor y él hace de mentor de Elliot, está a punto de morir, pero al final, haciendo uso de sus superpoderes, consiguen salvarse y consigue regresar al punto de partida, a la nave espacial, pero enriquecido por todo el proceso. Pero no es solo eso, sino que ET, ¿de dónde venía y a dónde iba? Del exterior, ¿no? Venía de otro planeta. Y para mí las concepciones, ideas estructurales de Torroja eran tan avanzadas que era como si de repente hubiera venido una persona de otro planeta a la Tierra, porque para mí iba muy, muy por encima de todos los demás. Era un absoluto genio. Y además estas ideas del viaje y de los valores del héroe pues no son realmente aplicables solo a Torroja, sino que son universales, Aplican para los mejores ingenieros e ingenieras, pero si pensamos en artistas, lo mismo. De ahí que sea tan importante en enseñanza aprender de los grandes maestros, hacer una ingeniería basada en las enseñanzas de los grandes maestros de nuestra profesión. Y además, para mi teoría también es que son innatos, que incluso los niños tienen esos valores. Pues aquí podéis ver a mi hija Meli y está siendo creativa también con muy pocos recursos, con unas pegatinas está haciendo una pequeña obra de arte. O aquí tenéis a Nico y también está siendo valiente, va en contra de lo establecido. No sé si veis algo que os llame la atención. ¿Lo podéis ver? Tiene los pantalones al revés y está tan contento. O también les gusta cometer tareas y les gusta terminarlas y son felices. Aquí con el puzzle del Golden Gate y una cara de felicidad tremenda por haber conseguido terminar el puzzle, ¿no? Esos valores también de la pasión están en muchos sitios, solo hay que descubrirlos. Pues aquí veis a mi hijo mayor con su camisa que dice sigue haciendo aquello que amas. O esto es un mural de Boa Mistura en Madrid que también habla de pasión. Ama lo que haces. O esto es una taza, ama lo que haces, lo mismo. Y esto es algo parecido, solo que han invertido. Haz lo que amas y todos los días. Pero ese mensaje de disfrutar con lo que haces está muy presente en la sociedad. Y ya finalmente me quedaría hablar de cómo podemos hacer lo excepcional un poquito más común. Y aquí Torroja nos da otra pista, porque cuando le preguntaron por las láminas de la zarzuela y le preguntaron si esa estructura tan original era resultado de la razón o si era resultado de la intuición, Torroja dijo que no, que ni era solo la razón ni era solo la intuición, sino que era una combinación de las dos, que solo por la razón o solo por la intuición nunca hubiera llegado a hacer algo tan excepcional. Y esto es algo que es muy importante. Entonces aquí he puesto una imagen de lo que es nuestro cerebro, que tiene dos hemisferios. Por un lado tenemos el hemisferio izquierdo, que es en la parte más lógica, donde está la parte más analítica, es el poder de la razón, y por otro lado está el hemisferio derecho, que es donde está el poder de la creatividad. Y normalmente, y sobre todo en ingeniería, hemos trabajado únicamente con el hemisferio izquierdo. En cambio, cuando descubrimos a Torroja, descubrimos a los grandes maestros, vemos temas de estética, vemos temas de interacción con la sociedad y estamos trabajando con todo. Entonces empiezan a producirse cambios, entonces cualquier cosa puede ser algo mucho más apasionante de lo que te puedes creer. Por ejemplo, la infraestructura es más apasionante de lo que hubieras pensado en un primer momento, decían aquí en el New York Times.
e incluso pueden aparecer conexiones mágicas. Aquí tenemos un rosetón de la Catedral de Chartres, aquí tenemos un mandala oriental, ¿y esto qué pensáis que es? Es la cubierta de Algeciras vista desde arriba, es un modelo de elementos finitos mostrando las fuerzas internas en la cubierta de Algeciras. Pero si le quito los ejes de referencia, queda totalmente como un mandala, es decir, que hay una cierta conexión. Esto es del proyecto final de carrera de un alumno. Y entonces, pues la ingeniería puede ser desarrollada de forma creativa, incluso por los niños, ¿no? Es algo que puede ser disfrutado por muchas generaciones que no conoce edad. Pues aquí veis a mi madre, mi hijo mayor y mi hermana en el puente de Brooklyn. Es algo que se puede aprender y enseñar de forma diferente. Este es uno de nuestros alumnos de Princeton, enseñando al resto del grupo que hicimos un viaje por España el acueducto de Temple. Entonces el alumno se ha transformado en profesor y los profesores ahí éramos alumnos y estábamos aprendiendo de forma socrática. Te puede transformar en un productor de cine. Esta es María Garlock, la profesora con la que trabajaba en Princeton, y está filmando la entrevista que habéis visto antes a Manterola. Y se pueden producir hasta milagros. Esto es una clase que en el año 2009, y por una serie de coincidencias, conseguí que viniera a darme la clase Jorge Schleich y David Billington, ¿no? Para haceros una idea, es como si tengo un equipo de fútbol de chavales y me aparecen Ronaldo y Messi, pues a hacerme el entrenamiento, ¿eh? Pues yo ese día empecé la clase diciendo, no sé si creéis en Dios, pero lo de hoy es un milagro, porque tenéis a estos dos fuera de serie que os van a dar la clase, ¿eh? Pero claro, también hay momentos en que las cosas se ponen complicadas, porque tenemos que trabajar el hemisferio izquierdo también, hay que trabajar la razón. Y entonces uno puede pensar que se encuentra como dentro de un túnel, que estás con un muro, que no hay apenas salida, que estás encajonado. Pero entonces es el momento de acordarse de Torroja, de las inspiraciones de sus obras, como La Zarzuela, o de sus grandes acueductos, como el de Ayoz, y empezar a ver las cosas de otra manera. Como Amélie, que tiene aquí los prismáticos al revés, y está contenta, no sabemos lo que ve, pero está contenta. Y entonces seguro que la fuerza te acompaña y eres capaz de encontrar herramientas para superar cualquier dificultad, e incluso puedes volar, ¿no?, dentro de una estructura. Y aunque el obstáculo pueda parecer insalvable, si encuentras a un buen compañero de viaje, alguien que haya cruzado muchos ríos, como Mario aquí, pues entonces seguro que encuentras un buen camino, aunque sea a pie, en piragua, o en barco, y acabas sonriendo de nuevo para llegar hasta arriba. Si miras hacia arriba, encontrarás una luz, y desde allá arriba podrás disfrutar de todo lo que los ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción construyen para nosotros y mantienen todos los días. Y con esto quisiera terminar, pero antes quisiera agradecer, aparte de la organización y a todos vosotros por estar aquí, quisiera agradecer a mi familia el apoyo que me prestan con esta pequeña pasión que tengo. Hay veces que los pobres no pueden más. Aquí, por ejemplo, dijeron que no salían del coche, que no querían ver nada más y se quedaron ahí, ¿no? Hay otras veces que adoptan técnicas de resistencia más activas, como aquí en Marsella, pero en general pues suelen estar siempre alegres y disfrutan también de esto. Y con esto, pues si tenéis alguna consulta, pregunta, termino y muchas gracias de nuevo.